If you thought I was crazy before, Si ustedes pensaban que yo estaba loco antes, now you'll be certain of it. ahora van a estar seguros. Sometime after I completed the book of Leviticus, Hace un tiempo, cuando yo había completado el libro de Levítico and then moved on to another book of the Bible, y me había ido a otro libro de la Biblia, finished Exodus, o sea, había terminado con Éxodo, perdón. I decided I would go on to Leviticus. Entonces él decidió seguirlo con Levítico. Leviticus, people said. La gente me decía, Levítico. They thought I was out of my mind. Ellos pensaban que estaba loco. But it was because I wanted to be better grounded in understanding the New Testament. Pero era porque yo quería estar bien fundamentado con el fin de entender mejor el Nuevo Testamento. By this time I had already preached through the Gospel of Mark. Y para este momento yo ya había predicado a lo largo de todo el libro de Marcos. And although I had read through the Bible many times, Y aunque sí había leído la Escritura muchas veces, I began to understand that there were things about what were events in the Gospel that I needed a better handle on. pero empecé a darme cuenta de que habían cosas que estaban sucediendo en los evangelios que yo necesitaba entender mejor. And so that's why I began then looking at the book of Leviticus. Y eso fue lo que me llevó a comenzar a estudiar y predicar en Levítico. Now, in the beginning of Leviticus, it's not so difficult. Ahora, en el comienzo de Levítico, pues no es muy difícil. You're saying, what? Not so difficult. All those sacrifices. De todos esos sacrificios. But understand that Jesus is the sacrifice for our sins. Pero al entenderlo de que Jesús es nuestro sacrificio por nuestros pecados, His sacrifice of himself has gained the atonement of our sins and brought us and restored our fellowship and brought us into fellowship actually with God the Father. ese sacrificio de Cristo, esa expiación de Cristo es lo que ha logrado que nosotros podamos tener una relación con Dios. So it was more a matter, as working through the sacrifice, was more a matter of trying to understand the significance of that sacrifice and what happens in it that helped me to understand various aspects of Christ's work of sacrificing himself for us. Entonces, estudiando cómo eran esos sacrificios al principio de Levítico, eso me llevó a entender mejor todos los aspectos relacionados al sacrificio de Jesús. For instance, you know that 2 days ago I already spoke about Leviticus chapter 1 and the burnt offering. Por ejemplo, ayer creo que fue, o hace 2 días, hablé sobre Levítico capítulo 1 y el holocausto, sobre el sacrificio que se le llama el holocausto. And how that sacrifice was completely consumed by the flames. Y cómo ese sacrificio se quemaba por completo en el altar. It points to what we deserve to happen to us, to be consumed by the flames of hell. Y eso señala a lo que a nosotros nos tocaría, que sería ser consumidos por completo por las llamas del infierno. And Jesus did that for us. Y Jesús hizo eso por nosotros. He descended into hell. He was separated from the Father for us. Él descendió a los infiernos, Él fue separado del Padre por nosotros, To gain the atonement for our sins. para lograr la expiación de nuestros pecados. And some of the other sacrifices, and all of the other sacrifices point forward to Christ's work as well. Y claro que todos los demás sacrificios también nos señalan a la obra de Cristo. Okay? And so, as I continued to work through the book of Leviticus, Entonces, mientras continuaba en mi estudio de Levítico, the greater challenge came to passages as we came to ceremonial uncleanness. la cosa se puso difícil cuando llegamos a los capítulos que tienen que ver con la impureza ceremonial. We know that the ceremonial law does not apply to us at all. That Christ has completely satisfied God's demands with regard to the ceremonial law. Y claro, sabemos que todos esos aspectos de la ley ceremonial a nosotros no nos aplica. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió a cabalidad todo lo relacionado a la ley ceremonial. Whether it's the sacrifices at the beginning of Leviticus, Ya fueran los sacrificios al comienzo de Levítico,
or the various sacrifices and other cleanness washings that need to be satisfied by God in the various other aspects of the ceremonial law. Y también otros aspectos ceremoniales como los lavamientos y el esparcimientos y todo eso. What I began to realize as we get particularly into chapters like Leviticus 13, Entonces, cuando nos acercamos a capítulos como el 13 de Levítico, that speak about the man with leprosy, que nos habla sobre el hombre que tiene lepra, that it gives us a better handle and understanding on what's happening in the New Testament. que nos da un entendimiento más claro sobre lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento. For instance, let's look at Leviticus chapter 13, verses 45 and 46. Entonces vamos a ver Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46. Levítico 13, 45 y 46. Please read that out loud. Dice así: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. The scriptures never tell us that a person with ceremonial uncleanness is ceremonially unclean because of sin. La Escritura nunca nos dice de que la persona que era ceremonialmente impura era por causa de pecado, era ceremonialmente impura por pecado. Whether that person has contracted a virus or some other skin disease that's put into the category of leprosy. Cualquier tipo de enfermedad, ya fuera lepra o algún tipo de virus, que lo llevara a ser ceremonialmente impuro, or whether there's some sort of fungus or other thing that has entered into the walls of my house, o si es algún tipo de hongo que salió en las paredes de mi casa, and therefore I have to tear out the stones, y por lo tanto tengo que derrumbar la pared, and if it doesn't go away, tear down the entire house. y si el hongo no se va, tengo que tumbar la casa. There's never any connection between that state of uncleanness and sin. Nunca hay una conexión entre ese estado de inmundicia con el pecado, Except if I fail to follow the regulations of God that work either getting rid of that uncleanness in the case of a house or cleansing, following the law with regard to reestablishing my cleanness with regard to washings and sacrifice. a menos que yo desobedeciera la ley de Dios con relación a la limpieza, ya sea de las paredes de mi casa o con la limpieza corporal mía personal. And then my guilt is the result of not getting rid of that disease, taking away those stones in my house, Entonces mi culpabilidad consistía en el hecho de que no me hice cargo de esa pared or not following the ritual washings, o no entrar en los lavamientos rituales or failing to present the proper sacrifice. o por no llevar los sacrificios apropiados. In other words, just because a person had leprosy didn't mean that they were to be viewed as a sinner. En otras palabras, por el mero hecho de que una persona tuviera lepra, no significaba que se le tenía que ver como un pecador, In the sense of a violation of the moral law. en el sentido de una violación de la ley moral. Okay? However, they did have to live outside the camp. Ahora sí, como quiera, tenían que vivir fuera del campamento. They had to walk around in torn clothing. Tenían que caminar por ahí con vestidos rasgados. They had to cover their lip and cross to the other side of the road and cry out, unclean, unclean. Tenían que taparse la boca y moverse y estar gritando inmundo, inmundo. Failing to follow those things would have been sin. Y si él no hubiera hecho esas cosas, se constituiría en pecado. But simply having leprosy didn't constitute them as a sinner. Pero sencillamente tener la lepra no los hacía pecador, But it cut them off
from entering into the community of people. Pero entonces evitaba o los cortaba de poder entrar a la comunidad del pueblo. They were to live alone outside the camp. Tenían que vivir o habitar solos fuera del campamento. And they were not allowed to enter, therefore, the worshiping assembly of God's people that was inside the camp. Entonces tampoco podían entrar a la adoración del pueblo dentro del campamento. While their leprosy didn't constitute them as a sinner, they were nevertheless a symbol of what happens to those who are not in right standing with God. Y aunque su lepra no constituía un pecado, pero sí se convertían en una señal de que las consecuencias del pecado nos separan de Dios. To be in sin means that we're out of communion with others. Estar en pecado significa que estamos fuera de comunión con los demás. And most importantly, out of communion with God. Y mucho más importante, fuera de comunión con Dios. And therefore, to look at a person with leprosy and the way they had to live Por lo tanto, ver una persona con lepra y ver su condición de vida gave a visual picture of what it means to be cut off from union and communion with God. nos da una imagen visual de lo que significa estar cortados de la unión y de la comunión con Dios. And so there was a spiritual picture there Entonces había una imagen, una visualización física on account of this on account of the physical condition of this person. Perdón, había una visualización espiritual dada la imagen física. Now let's turn to a New Testament passage, Luke chapter 5, verses 12 through 16. Ahora vamos a Lucas 5, 12, 15. Chapter 5, starting with verse 12. We don't need to read all those verses. Let me look for a second. Lucas 5, comenzando en el versículo 12. And just read down through verse 14. So 12 through Okay. 14. Hasta el 14, dice así: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Okay. What I find I find a number of things significant about this passage. Hay muchas cosas bien significativas con relación a este pasaje. The first is that the leper was violating the law of God. En primer lugar, el leproso estaba violando la ley de Dios. By entering the city and not staying outside, he was violating the law of God. El hecho de haber entrado a la ciudad y no estar fuera de la ciudad lo había hecho violador de la ley de Dios. At a very minimum, he was putting his person at risk, if not his life. Como mínimo, él estaba arriesgando su persona y su vida. I mean, what would happen to him if somebody caught him there? ¿Qué hubiera sucedido si alguien lo cogía? But the second important thing, so I think that right there, that shows the man's, I believe, his desperation. Pero ahí entonces yo creo que ahí vemos la desesperación de ese hombre. But let's consider a second important thing. Pero consideremos otro aspecto. If you had a disease like leprosy, Si usted tuviera una enfermedad como la lepra, whatever form it might have been in the time that was classified as leprosy, de cualquier forma que hubiera tomado esa enfermedad, esa lepra, what would you have asked Jesus to do for you? ¿qué le hubieras pedido a Jesús que hiciera por ti? I think most people would say, Jesus, if you will, you can heal me. Le hubiéramos dicho, Señor, si tú quieres, límpiame. In other words, we would have wanted our bodies to be fixed, En otras palabras, hubiéramos querido que nuestros cuerpos estuviesen enteros, the disease to be taken away. que la enfermedad se fuera removida de nosotros. But that's not what the man asks for. Pero eso no es
lo que le pide el hombre a Jesús. This is even before Jesus has chosen the apostles. This is very early in his ministry. Esto es muy temprano en el ministerio de Jesús, ni siquiera él ha escogido a sus 12 apóstoles. And this man says, if you will, you can make me clean. Y este hombre dice, si quieres, puedes limpiarme. Greater than a concern to be healed. Más allá de una preocupación de ser sanado, This man wanted to be brought back into a right relationship with God and his people. este hombre lo que quería era nuevamente poder entrar a una relación con Dios y su pueblo. And I think that's a very significant thing. Y yo creo que es muy importante que consideremos eso. Okay, back to the book of Leviticus. Regresemos a Levítico. As I completed Leviticus chapter 14, Mientras finalizaba con Levítico 14, where it talks about the cleansing of houses that have this condition, whether it was some sort of rot or fungus or other thing in the wall. donde habla de esta condición que le sucedían a las casas, ya fuera un hongo o algún tipo de pudrición en las paredes. I noticed that on that Sunday evening, Me di cuenta que en ese domingo por la tarde, that after everyone else had entered the auditorium, Que- everybody else had left the auditorium, que aunque todo el mundo ya se había salido del auditorio, de la sala, the children were either in the back part of the church or outside playing. los niños ya se habían salido a la calle a jugar, The husbands were back in the back, they were talking. los esposos y los hombres estaban en la parte del fondo hablando. One of the deacons had begun to turn off all the lights in the auditorium. Uno de los diáconos ya había empezado a apagar las luces. And I looked back in there and I saw that there were about a dozen women still sitting in there, and now they were sitting in the dark in the pews talking with one another. Me di cuenta que en la parte de atrás había un grupo como de 12 mujeres que estaban en la oscuridad hablando. Now, I didn't know that there was going to be any sort of meeting that night, Entonces yo sabía que no había ninguna reunión pautada, but I'd never seen so many people sit in the dark before. pero nunca me había fijado que hubiera tanta gente en la oscuridad. So I was curious. Entonces me dio curiosidad. So I wandered in and said, "Hello, ladies." Entonces fui para allá y le dije, buenas noches, hermanas. And I found out that they were talking about what they were going to do next Sunday night. Y me di cuenta, o me dijeron, que ellos estaban hablando sobre lo que iban a hacer la semana que viene. The ladies knew what was in chapter 15. Y es porque las mujeres sabían lo que había en el capítulo 15 de Levítico. Some of the mothers had not yet talked, had not yet spoken to their daughters about the change of life that was going to come. Algunas de las madres, por ejemplo, todavía no habían hablado con sus hijas pequeñas sobre los cambios que iban a haber en su vida, en su cuerpo. So some of the mothers were saying, "Well, I guess I'm going to have that talk this week." Entonces algunas de las madres estaban diciendo, bueno, parece que durante esta semana voy a tener que hablar con mi hija. And some of the other mothers said, "No, I think we're going to worship at a different church next Sunday." Y otras madres decían, bueno, yo creo que el próximo domingo nos vamos a ir a otra iglesia. It wasn't that they were objecting that I was going to be preaching on it. It's just they didn't think that their family was ready to be there for that yet. Y no es que estuvieran en contra de que yo predicara, es que estaban cuestionando, ¿verdad? Si su familia estaba lista para sentarse bajo ese sermón. So I told them, "Ladies, I've been thinking about this for weeks." Pero yo les digo, mis hermanas, yo he estado pensando en esto durante semanas. And so the language that I'm going to be using will be language that only older people will understand. Por lo tanto, el lenguaje que yo voy a estar utilizando es lenguaje que solamente las personas mayores van a poder entender. In English, when it comes to the women, I'm going to be using the word menses. Cuando sí, o sea, él les dijo que él iba a estar utilizando la palabra menstruación. Okay? In America, when women refer to this, they sometimes call it a period. That's Cuando- the word they use for it. Generalmente, aquí también sucede, en Estados Unidos la gente se refiere a esa condición como la regla. So I said, I'm not going to use a word that the younger children will recognize. Entonces él dice, voy a utilizar una palabra que los más jóvenes no van a entender. Anybody who's old enough to know the word menses is old enough to hear this sermon. Y cualquiera que tenga la edad para entender menstruación va a tener la edad
de entender este pasaje and they'll understand what's going on. y van a entender lo que está pasando. And the younger children, they'll just say, oh, that's just one of those adult words. I don't know. Y los niños más pequeños sencillamente van a decir, "Ah, no lo entiendo." So I said, don't worry, I'm only going to use words when it comes to those things that the adults and the older children, the teenagers will understand, and I won't say anything that will upset the younger children. Por lo tanto, solamente voy a utilizar un lenguaje que los más mayores puedan entender y los menores no van a entender. For instance, Por ejemplo, it also refers to what we might call, what do we call it? immersion. Yeah, but at nighttime, wet dreams. Ok, por ejemplo, nosotros hablamos de los sueños mojados. And I'm going to call it nocturnal emissions. Dice, yo lo voy a llamar, le voy a poner el nombre, emisiones nocturnas. So, in other words, I'll even put it in a way that'll be okay for the boys and the little boys and the little girls to hear. O sea, que aún los niños pequeños y las niñas pequeñas no lo van a entender. Nobody will, so it'll work out. O sea, que todo va a ir bien. By God's grace, they all took my advice, and so they all came next Sunday. Y gracias a Dios, tomaron mi consejo y todos vinieron el próximo domingo. Maybe some of the mothers still had that talk with their daughter, but that it didn't bar them from coming to church. Y quizá, no sé, quizá algunas de las mujeres ya tomaron la oportunidad para hablar con sus hijas. Okay, so you're thinking, wow. Entonces estás What did pensando, I do in Leviticus 15? están pensando, ¿qué es lo que yo hice en Levítico 15? Okay, brother, would you read that chapter for us? Ok, vamos a leer el capítulo en su totalidad. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare, el que tuviere flujo, será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare, inmunda será. Y cualquiera que tocare su carne, lavará sus vestidos, y lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo, será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas y 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del templo de reunión, del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión de semen, se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo.
Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiese sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama, o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno duerme con ella, y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo, y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con una mujer inmunda. There are many difficult passages in Scripture Hay muchos pasajes difíciles en la Escritura. when it comes to a pastor's approaching to it and preaching. Cuando se trata del acercamiento del pastor para predicarlo. For instance, how do you preach through the genealogies? Por ejemplo, cómo nosotros predicamos las genealogías. And so, at times you have pastors who will just skip over those passages. Entonces muchas veces hay pastores que sencillamente se saltan esos pasajes. And there might be some wisdom to doing that at times. Y a lo mejor, bajo ciertas circunstancias, puede ser que haya cierta sabiduría con eso. But remember, the way that you handle the Scripture is going to leave an impression upon the people to whom you are preaching the Word. Pero tienes que acordarte de que la manera que tú te acerques al texto, la manera que tú trates la Escritura, va a dejar una impresión sobre los que te están escuchando. If you treat a passage saying, oh, we're just going to skip that because there's nothing much in there for us to see. Por ejemplo, si tú tratas un pasaje de la Escritura diciendo, pues mira, eso lo vamos a brincar porque realmente ahí no hay mucho que decir. What are you saying to the people of God about God's revelation? ¿Qué es lo que usted está transmitiendo a lo que te están escuchando sobre la revelación de Dios? He chose to say it. Él tomó la decisión de incluirlo, de decirlo. And he obviously thought it was important to include. Y obviamente él pensó o pensaba que era importante incluirlo. The challenge is to figure out how the people of God are going to be pointed to Jesus Christ from that passage. Y el desafío en tratando con estos pasajes es cómo señalamos a Jesús, cómo lo construimos para señalar a Jesús. And how they're going to see that that passage is for their spiritual benefit. Y cómo ellos van a entender que ese pasaje es para su beneficio espiritual. Calling on them to believe and trust in the Lord more. Haciendo un llamado de que ellos le crean y confíen en Dios más y más. Or to live godly lives that reflect the life of their Savior who is sanctifying them through and through. O para que ellos vivan vidas más piadosas mediante Cristo que los está santificando. Now, if you come to one of those passages and you can't figure it out, Ahora, si usted llega a uno de esos pasajes y realmente no lo puede entender, then maybe it is better to skip that passage for now. entonces quizá por ahora es sabio brincar ese pasaje por ahora. And maybe it's wise
to admit your own humility by saying, you know what, I'm not at a point yet where I know what to do with this passage. Y quizá es muy sabio admitir en humildad de que quizá este pasaje va por encima de mis capacidades. Rather than encouraging the people to look at that passage as less than God's word, En vez de transmitirle a tu congregación de que ese pasaje no tiene tanta importancia que el resto de la escritura, you will be encouraging them to know that if it's hard for you, that it's hard for them, that they can understand how it's hard for them as well. tú le estás transmitiendo entonces de que si es difícil para ti, también para ellos puede ser que sea difícil. But you will have no less treated it as God's word. Pero lo has tratado, ese pasaje, como la palabra de Dios. So when I talk about this passage, O sea que cuando yo hablo sobre este pasaje, I'm not trying to wow you with anything no estoy intentando impresionarles or to say that, oh, I see something that other people don't see. o de transmitirle a ustedes y decirle, ah, mira, yo veo cosas que los demás no ven. Wherever you're at, it's all by the grace of God. Donde quiera que estemos es por la gracia de Dios. Anything good or right or knowledgeable that you have Cualquier cosa buena o de conocimiento o de beneficio que usted tenga has come from the Lord. ha venido del Señor. Everything wrong you do comes from you. Y todo lo que usted hace mal viene de usted. He gets all the credit, you get all the blame. A Él se lleva todo el crédito, usted se lleva toda la culpa. Okay? Always remember that. He gets all Siempre, the credit, siempre acuérdese de eso. all Jesús the glory, se lleva todo el crédito y toda la gloria, all the praise. toda la alabanza. You get all the blame. Y usted se lleva toda la culpa. Okay? So, let's see what I did. So I'm coming to Leviticus 15. Believe me, I had no idea how I was going to deal with this. Entonces me acerco a Levítico 15 y yo pienso, y créanme, yo no sabía cómo meterle mano a este pasaje. All I knew is I needed to work through it because of so many incidents in the New Testament that deal with this kind of uncleanness. Pero sabía que tenía que realmente estudiar este pasaje porque el Nuevo Testamento hace tantas referencias al Levítico 15. For instance, a passage that Pastor Andreas is going to have us looking at. Por ejemplo, hay un pasaje que va a estar discutiendo el pastor Andrés, So I won't give that away yet. que no les voy a decir cuál es. But also the use of the word clean in the New Testament. Pero también el uso de la palabra limpio en el Nuevo Testamento. Okay, so Leviticus 15, I did what I always do. I looked at it I read it and reread it. I looked at it in the Hebrew. Entonces hice lo que les siempre hago con estos pasajes, lo leí, lo volví a leer, lo leí en el hebreo. And I began to see a structure there, Y entonces comencé a ver una estructura, but it wasn't clear to me yet. pero no era muy claro. So I began to write down all of the cross references. Entonces comencé a escribir todas las referencias cruzadas. You can see I was already using computers by this time. We're in 1999. Y como ven que como era 1999, pues ya estábamos utilizando computadoras. And then I began to take notes on what the various commentators said about it. Y entonces empecé a tomar notas y apuntes sobre lo que decían los comentaristas. Okay, and work through that. Y trabajar con esos comentarios. Then my second commentary began to show me that structure that I alluded to. Entonces el segundo comentarista que vi empezó a hacer alusiones a esa estructura que yo había percibido. Okay, Wenham here, he recognized that, of course, that the passage is divided between male discharges and female discharges. Este comentarista Wenham, él se dio cuenta, o él dice que el pasaje está dividido entre las emisiones del hombre y las emisiones de la mujer, o los I flujos. read the other things that he had to say about those things. Y leí todo lo demás que él tiene con relación a eso. And I think that I must have at the time only had two commentaries on the book of Y Leviticus. parece que en ese tiempo solamente tenía 2 comentarios con relación a Levítico.
And now we come to working on the sermon. Y entonces ahora llegamos a trabajar en el sermón como tal. I began by reminding the people of God that we've spent a number of sermons now looking at those ceremonial laws dealing with cleanness and uncleanness. Entonces le recuerdo a la congregación que ya habíamos estado estudiando en los capítulos previos sobre las leyes que tenían que ver con limpieza e inmundicia. I talked about the fact that these laws point to our fallen state and the fallen condition of the world around us. Y les recuerdo que estas leyes señalan nuestro estado caído y el estado caído de la humanidad. Right there in the first paragraph, the last sentence of the first paragraph, I said that in this way, therefore, we see that God was pointing Israel to what he would do for them in the person and work of Jesus Christ. Y rápidamente, en ese último párrafo, la última oración del párrafo dice que Dios estaba mostrándole a Israel lo que Él haría por ellos en la persona y la obra de Jesús. I said, for instance, the word that means unclean or defiling is used in passages like Romans 6:19. Por ejemplo, la palabra que significa inmundo se usa en Romanos 6:19. You see, sometimes because we know that the ceremonial law no longer applies to us, Muchas veces, como sabemos que la ley ceremonial ya no se aplica a nosotros, we fail to notice how much of the language of the ceremonial law is used in the New Testament. dejamos de ver la cantidad de referencias que tiene el Nuevo Testamento a esa ley ceremonial del Antiguo Testamento. Let's think of a very obvious passage, Romans 12:1. Entonces vamos a considerar un pasaje muy obvio, Romanos 12:1. Therefore present your bodies as living sacrifices to God. Dice, Right? presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrifices. Sacrificios. How can I know what that means unless I know these chapters from Leviticus? ¿Cómo yo puedo entender esa palabra sacrificios si no entiendo estos pasajes de Levítico? Paul speaks about his work as being an offering to God. Pablo habla de su obra, de su trabajo, como una ofrenda a Dios. Where do we get that word offering from? ¿Dónde nosotros obtenemos esa palabra ofrenda? Ceremonial law. La ley ceremonial. Okay, so I point out Romans 6:19, O sea que les señalo a la congregación Romanos 6:19, where Paul says this. donde Pablo dice esto. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Okay, that word for impurity in the English is the word for uncleanness. Esa palabra que ahí dice, bueno, en inglés es distinta, en español es la misma, inmundicia. Okay, and so once again, how are we going to understand that properly outside of an understanding of the Old Testament use? Entonces, nuevamente, ¿cómo vamos a entender esa palabra inmundicia fuera de un contexto de Levítico? I point out another, and then I point out some other passages, Entonces también señalo o les llamo la atención a otros pasajes, including Ephesians 4:19, como Efesios 4:19, where it speaks about indulging in every kind of impurity or uncleanness. cuando dice que cometemos toda clase de impureza con avidez. Or again, Ephesians 5:3 and 5, O si no, Efesios 5:3, where again Paul uses the word impure or impurity. donde nuevamente Pablo utiliza esa palabra inmundicia. Again, this is uncleanness. That's what the word means. Nuevamente, eso es lo que significa esa palabra, no limpio, sucio. And more, let's turn to a passage like John 15, verse 3. Y busquemos un pasaje que es Juan 15, versículo 3. Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Jesus declares that his disciples are clean because of the words he has spoken to them. Jesús le declara a sus discípulos que ellos están limpios por la palabra que él les había hablado. That's the Old Testament. That's the language from the ceremonial law. Ese lenguaje es el lenguaje de la ley ceremonial. Okay? Rather than being made clean through various sacrifices and ritual washing, En vez de ser limpios mediante abluciones, como dice, o mediante sacrificios, he declares that his word to them has made them ceremonially clean. Jesús les declara que su palabra ahora les ha hecho ceremonialmente limpios. And what about 1 John 1, 7 and 9? Y también Primera de Juan 1, 7 y 9. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. He purifies us from all sin. Él nos limpia de todo pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. We often use verse 9 after we've prayed and confessed our sins to God. A menudo nosotros utilizamos este versículo 9 después que hemos confesado nuestros pecados a Dios, To assure the people of God that they are forgiven if they confess their sins. para darle seguridad al pueblo y confianza de que si ellos confiesan sus pecados, Dios les perdona. God said, there we're told God not only forgives our sins, Y ahí se nos dice que Dios no solamente nos perdona los pecados, but he purifies or cleanses us. sino que también nos limpia, nos purifica de esos pecados. A word that is drawing on the ceremonial law of Moses. Una palabra que hace referencia a la ley ceremonial de Moisés. The priests were in charge of determining whether a person were to teach the people what is clean or unclean. Los sacerdotes eran los que tenían el trabajo de determinar quién, o de enseñar al pueblo quién era puro y quién era impuro. In chapter 11, Israel was taught to distinguish between clean and unclean animals. En el capítulo 11, a Israel se le enseñó a distinguir entre los animales impuros y los limpios. In chapter 12, Israel was taught the time periods of uncleanness experienced by a woman after childbirth. En el capítulo 12, ellos le enseñan a Israel los periodos de tiempo de impureza después de una mujer haber parido. In chapter 13, the priests were taught to recognize the symptoms of uncleanness in the skin or clothing. Los sacerdotes en el capítulo 13 se les enseñó a distinguir los síntomas los síntomas con los cuales podrían identificar la limpieza o la inmundicia de la ropa o la piel. Chapter 14, the uncleanness of a house. Y entonces en el capítulo 14, la impureza de una casa. Here in chapter 15, we come to the last chapter that speaks about cleanness and uncleanness. Y aquí en el capítulo 15 llegamos al último capítulo que tiene que ver con limpio e inmundo. I told the congregation, here we want to see that it speaks about unclean men and unclean women. Y le dije a la congregación que aquí queremos ver los hombres inmundos y las mujeres inmundas. And then I told the people that as much as the subject matter might be considered somewhat distasteful to talk about, Entonces le recordé a la congregación que este tema quizá fuera de mal sabor a una congregación mixta. I want them to know that there was an amazing arrangement in this chapter. Pero le quería llamar la atención de que hay un arreglo muy bonito en este capítulo. Let me show it to you in Spanish. Déjame enseñártelo en español. This slideshow. Okay, it's this section, the section where the arrangement here. Y aquí vemos el arreglo del capítulo 15. Okay, so You want me to read it? yeah, please. Dice, si bien el tema de este capítulo se podría considerar uno de mal gusto para una audiencia mixta,
No obstante, la forma en la que está dispuesto el capítulo es asombrosa. La realidad es que se nos escapa este arreglo precisamente por el tema. Verses 1 and and 2a are an introduction. El versículo 1 y la primera parte del versículo 2 son una introducción. Verses 2 through 15 speak about male abnormal discharges. Los versículos del 2 al 15 nos habla de un flujo anormal masculino o del hombre. Verses 16 and 17 speak about male normal discharges. Los versículos 16 y 17 hablan sobre un flujo normal masculino. Verse 18 speaks about sexual discharges. El versículo 18 nos habla de emisiones sexuales. Verses 19 through 24, female normal discharges. Los versículos del 19 al 24 nos habla del flujo normal de la mujer. Verses 25 through 30, female abnormal discharges. Y los versículos 25 al 30 nos habla del flujo anormal de la mujer. And finally, there's a summary in verses 31 through 33. Y finalmente vemos que en los versículos 31 al 33 hay un resumen. What we see here is and then I tell them, what we see here is that Jesus has cleansed us. Y entonces les digo, Jesús nos ha limpiado, He has cleansed us even in our reproduction. nos ha hecho limpios aún en la reproducción. It pointed God's people to the need for that day when they would be clean forever in Christ. Y todo esto señalaba a la necesidad que tenía el pueblo de Dios o que tiene el pueblo de Dios de estar limpios en Cristo. My brother a little earlier, he was talking to me about this as we were preparing. Mientras nos estábamos preparando, mi hermano estaba hablando conmigo. He was going over the chapter and he said, you could be unclean almost every single day. Y él me dice, caramba, uno podría estar inmundo todos los días de su vida. Exactly. Y así mismo es. Exactly. Exactamente. Another reminder of the state and condition in which we are in this present Y day. ese es otro recordatorio del estado y la condición en la que nos encontramos en este mundo. Another sign that pointed God's people forward to their need for the Messiah Jesus. Y esa es to come. otra señal que nos hace mirar a nuestra necesidad de un Redentor en Cristo. For God to do for them in Christ what they cannot do for themselves. Para que Dios hiciera en ellos, mediante Cristo, lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. But by not knowing about this, Pero el desconocer esto, it leads us to take for granted some of what Jesus has done. eso nos lleva a tomar por sentado algunas de las cosas que Jesús ha hecho. A woman in her menses no longer contaminates, makes everything around her ceremonially unclean. Una mujer en Christ, right? Una mujer en Cristo, cuando tiene menstruación, ya no provoca que todo lo que esté alrededor de ella sea inmundo. I mean, what a change. And so if we don't know this, we fail to appreciate what Christ has done. Entonces, si no conocemos esto, dejamos de entender o dejamos de apreciar de una manera plena lo que Jesús ha hecho por nosotros. I go on to say that these instructions, Continúo diciendo que estas instrucciones, like those concerning clean and unclean animals and childbirth, que también tienen que ver con los animales puros e impuros y también el dar a luz, are to be given to the Israelites. todas esas instrucciones se le tenía que dar al pueblo. Notice there are no sacrifices listed in this chapter to remove defilement. Noten que no hay sacrificios en este capítulo para remover la impureza That results from normal, unavoidable uncleanness. que resulta de la inmundicia normal, ¿verdad? The people could deal with these things simply through the washing of their body and the washing of their clothes. Cuando sucedieran esos flujos normales del cuerpo, la gente solamente tenía que lavar sus cuerpos y su ropa. It doesn't mean that these regulations were unimportant. No significa que esas normas no tenían importancia,
Rather, it's like understanding what somebody had to do with the regular matters in their life. Más bien tenía que ver con lo que la gente tenía que hacer regularmente en sus vidas. But the person who fails to keep them Pero la persona que no las sigue, no sigue los reglamentos or defiles God's dwelling place o contamina la morada de Dios by ignoring these laws mediante ignorar las leyes, will have the sin laid upon them. entonces sí cargan la culpa de su pecado. Okay. I point out that the beginning of this point, the verses 2 through 15 are talking about discharges from men. Entonces los versículos 2 al 15 vemos las descargas o el flujo anormal de los hombres. Also, I pointed out to the women, notice there are more verses in this chapter that have to do with men than there are with women. Entonces también les hago saber a las mujeres y les señalo de que hay en este capítulo hay más versículos que tienen que ver con los hombres que con las mujeres. Sometimes women feel a little put upon. A veces las mujeres se sienten un poquito aludidas. And so I want them to notice, hey, look, there's more in here for the men than there is for the women. Entonces quería que ellos se dieran cuenta de que hay más que tienen que ver con los hombres aquí que las mujeres. Now verses 2 through 15, as I said, deal with male abnormal discharges. Entonces, como dijimos, versículos de 2 al 15 tienen que ver con las descargas masculinas anormales. The translators of that produced the Septuagint suggested that this was a reference to gonorrhea. Los traductores que trabajaron en la Septuaginta, ellos sugirieron que quizá esto tenía que ver con la gonorrea. I have my doubts about that interpretation. Yo realmente tengo mis dudas sobre esa interpretación. You see, because in this passage there's hope for release from the abnormal discharge. Porque si vemos en este pasaje, existe la esperanza de uno poder liberarse de esta descarga. And apart from a miracle or antibiotics, there's no way that somebody could get rid of gonorrhea. Y aparte de un milagro o los antibióticos, no había manera de tú librarte de la gonorrea. So more likely, this is talking about a weakness in the male organ. O sea que lo más seguro que lo que está hablando este pasaje tiene que ver con una debilidad del órgano masculino. Remember, Israel at the time are living. They're living primarily in an agrarian kind of life. Entonces nos tenemos que acordar que el pueblo de Israel en este momento está viviendo un estilo de vida agraria. And anything might happen to create an injury. Y cualquier cosa puede suceder que provoque una herida. I go on to lay out what the person had to do. Entonces también hablo sobre lo que la persona tenía que hacer. What happens if they lay on a bed or if they touch a clay pot? ¿Qué pasa si se acuestan en una cama o si tocan una vasija? Simply pointing out what happens in response to this. ¿Y qué es lo que sucede qué es lo que tienen que hacer en esas And situaciones? because this is an abnormal discharge, something that hangs on for a long period of time. Y como esto es una descarga anormal, If the person was healed Si of la- this unnatural discharge, si la persona era curada o sanada de su descarga, they had to wait 7 days before washing their clothes tenían que esperar 7 días antes de lavar su ropa and then present an offering of 2 pigeons or doves for a burnt offering and a purification offering. y entonces tenían que ofrecer un sacrificio de 2 tórtolas y 2 palominos. In verses 16 and 17 is a description of normal discharge. En los versículos 16 y 17 hay una descripción de las descargas o los flujos normales. That's probably something more along the line of a nocturnal emission. Y eso hay más o menos lo más seguro que tiene que ver con lo que llamamos una emisión nocturna. Something that, as we know as men, at times, in times of our youth, is unavoidable. Que son cuestiones que todos nosotros sabemos como hombres, que cuando somos jóvenes eso es inevitable. Such a person's person and clothing were unclean until evening. Y en esa condición, en esa persona, su ropa y su persona eran inmundas hasta la noche.
These verses then segue into the next part of the chapter. Entonces, estos versículos nos llevan al resto del capítulo. Verse 18 speaks about sexual relations between a man and a woman. El versículo 18 habla sobre las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, Which God's moral law restricts to the relations between a husband and a wife. que la ley moral de Dios restringe a la relación matrimonial entre su esposo y esposa. It describes the uncleanness that results from conjugal relations, therefore. Entonces nos habla de la inmundicia que resulta de las relaciones In maritales. this case, there is a shared uncleanness. En este caso hay una inmundicia o una impureza compartida That takes place in marriage. que tiene lugar en el matrimonio. That doesn't mean that God is saying that there's something wrong with sexual relations in marriage. Pero eso no significa que Dios está diciendo aquí que hay algo malo con la relación sexual matrimonial. Rather, it's pointing to man's weak, fallen condition. Más bien está señalando la debilidad y la caída del hombre. You see, in our sinful state, ¿Ves? En nuestro estado pecaminoso, we sin in thought, word, and deed every day. nosotros pecamos en pensamiento, acto y palabra todo el día. And we pollute even that which was commanded by God and was made good. Y nosotros contaminamos todo lo que Dios había dicho que era bueno. We turn what God made as good into sin. Nosotros convertimos lo que Dios pronunció bueno en pecado. As is evidenced by all the connections in the New Testament between uncleanness and sexual sin. Y esto, vemos evidencia de esto en muchos sitios en el Nuevo Testamento entre la inmundicia y el pecado sexual. And sometimes we elevate the thought of conjugal relations to such a priority that it distracts us from our duties and devotion to God. Y muchas veces nosotros elevamos este pecado sexual a una prioridad que realmente nos distrae de nuestros trabajos y nuestra devoción a Dios. So it's not the conjugal relations that is wrong or sinful. O sea que no es la relación marital que está mal o pecaminoso, It's often our attitude and use of it. muchas veces es nuestra actitud, de nuestro uso de esa relación. Now, something that's important to remember. Ahora, algo que es importante recordar, And I remembered why, because I had preached through the book of Exodus. ahora, y yo me acordé porque yo había predicado en el libro de Éxodo. Look at Exodus chapter 19. Busquen Éxodo 19. Exodus 19 verses 4 through 6. Éxodo 19, 4 al 6. Dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Okay, so Moses is to tell the people the significance of the event that's to take O place. sea que Moisés le tiene que advertir al pueblo sobre el significado de lo que va a suceder ahora. Moses comes down and he tells them these things. Entonces Moisés baja y le dice estas cosas al pueblo. And he goes back to God. Entonces él regresa a Dios. And he says, he reports back to the Lord. Entonces él se reporta nuevamente al Señor. The people said and then God says, well, go down and warn them again that no one should come near the mountain. Entonces Dios le dice que él baje nuevamente y le diga al pueblo que nadie debe tocar la montaña. Moses infers, I've already told them that. Entonces Moisés le dice, pero es que ya se lo he dicho. But God's going to go on and tell him to go down and tell them again anyway. Pero entonces Dios le dice, como quiera, vete y díselo. But in the midst of this instruction, I want you to take a note of verse 14. Pero entonces, en medio de todo esto, quiero que se fijen en el versículo 14. Please read that out loud. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer.
in preparation for meeting God, En su preparación para encontrarse con Dios, they were to abstain from conjugal relations. tenían que abstenerse de la relación marital. Now this gives us a little hint at what's going on therefore in 1 Corinthians chapter 7. Ahora, eso nos da una pista entonces a lo que está sucediendo en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corinthians chapter 7. 1 Corintios 7. Look at verse 5. Miren el versículo 5. Paul here is talking to men and to women, telling them that they should get married. Aquí Pablo le está hablando a los hombres y a las mujeres diciéndoles que deberían casarse. And then look at verse 5. Entonces miren el versículo 5. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. The only time when a husband and wife should abstain from regular sexual relations El único momento en que una pareja debe abstenerse de relaciones sexuales is times when they are devoting themselves to prayer. son momentos en que ellos se están dedicando a la oración. In other words, it's an occasion that is nearly significant as getting ready to meet God. Y ahí tenemos que entender que es un momento en que es tan significativo como cuando el pueblo se estaba preparando para encontrarse con Dios. In other words, you should only abstain for something that's really important, like devoting yourself to prayer. Por lo tanto, esa abstención de la relación sexual tiene que ser un motivo bien importante. Okay? So there's this connection where God's saying that coming into meeting him at Sinai in Exodus 20 Por lo tanto, Dios nos está hablando sobre una conexión entre lo que sucede en Éxodo 20. is so important that married couples should abstain. Es tan importante ese evento que las parejas deben abstenerse. Because as we learn here in 1 Corinthians 15, Porque como Leviticus 15, aprendemos aquí en Levítico 15, that good, natural, conjugal relation esa relación marital buena, natural, rendered God's people ceremonially unclean. hacía que el pueblo de Dios fuera impuro. The next part of this passage goes on, and I point all of that out. Now, beginning with verse 19, we begin to talk about unclean women. Entonces, comenzando en el versículo 19, comenzamos a ver las mujeres inmundas. Verses 19 through 24, female normal discharges. Los versículos 19 al 24, las descargas normales femeninas, los flujos. In other words, menses that happens every month in a woman's life. Esos son la menstruación. And then in verses 25 through 25 through 30, female abnormal discharges. Y entonces los versículos 25 al 30 vemos los flujos femeninos anormales. And what I point out is we look at these laws, we see that, I remind them, when Israel receives this law in the wilderness, they're living in tents. Ahora, tenemos que acordarnos de cuando Israel recibe estas leyes, están viviendo en tiendas. There are approximately 2 million people living in tents. Aproximadamente hay 2 millones de personas viviendo en tiendas. These tents might have been big, but they weren't that big. Estas tiendas posiblemente fueran grandes, pero no eran tampoco tan grandes. It had to be something that they could carry around with them from place to place. Tenía que ser algo que ellos podían doblar y cargar y llevárselo a otro sitio. And so therefore, if the woman was in her menses, por lo tanto, si una mujer estaba en su menstruación, and if she rendered everything that she sat on in the tent unclean, y si todo lo que ella tocaba o donde ella se sentaba quedaba inmundo, the likelihood of the whole family being unclean las probabilidades de que la familia completa estuviese inmundo, was probably pretty great. lo más seguro que eran muy altas esas probabilidades. In fact, if all of these
things, whether natural or unnatural discharges, rendered somebody unclean. Y es más, si todas estas cosas, ya fueran naturales o no naturales, hacía que una persona fuera inmunda, It probably resulted in one person, in the whole family being unclean if one person was unclean. lo más seguro, si una sola persona de la familia estuviera inmunda, lo más seguro que toda la familia también estaba inmunda. They shared in uncleanness. Ellos compartían su impureza. And therefore, if one person was unable to enter into the assembly of the Lord, Entonces, si una persona no podía entrar a la asamblea de Dios, probably both spouses, both husband and wife, if not the whole family, were unable to enter the assembly of the Lord. lo más seguro que los dos esposos y cuidado si la familia tampoco podían entrar a la asamblea de Dios. When we think of the structure of this chapter, Cuando observamos o cuando estudiamos la estructura de este pasaje, we begin to recognize that in Hebrew this is called a chiasm. en hebreo esta estructura se llama un quiasmo. You see how we have the introduction and the conclusion, Ven cómo tiene la introducción y la conclusión, and then we have the verses about normal discharges from a man and normal discharges from a woman. entonces vemos el flujo anormal del hombre y el flujo anormal de la mujer. Abnormal, yeah. And then we have the normal discharges of a man and the normal discharges of a woman. Entonces tenemos los flujos normales del hombre y los flujos normales de la mujer. With right there in the middle of the whole chapter, Y entonces justo en medio de todo el capítulo a description of the discharge of the result of uncleanness from the conjugal relations of a husband and wife. tenemos la descripción de la descarga de relaciones sexuales. Gracias. So, this is what I want us to say. O sea que esto es lo que quiero que veamos. If one person therefore was unable to enter the assembly of the Lord, Si una persona no podía entrar a la asamblea del Señor, probably both spouses, if not the whole family, were unable to. probablemente ambos esposos o incluso la familia entera. The unity and balance of this chapter, centered as it is on the one flesh of the husband and wife in their conjugal relationship, La unidad y el balance de este capítulo, centrado como está en el hecho de que el esposo y su mujer son una sola carne en su relación conyugal, reflects the unity and balance meant to exist within that bond. refleja la unidad y el balance que se supone que exista dentro de la unión. They share in each other's marital relationship. Compartían juntos en esa relación marital. This sharing meant that they also shared in each other's uncleanness. Y el resultado era que también compartían en su mutua inmundicia. Their one flesh meant that when one was unclean, both became unclean. Al ser una sola carne, cuando uno era inmundo, los dos quedaban inmundos. And appointed them into their need for a union where there would be no uncleanness. Esto les señalaba a su necesidad de una unión en la cual no existiría la inmundicia. A union where the simple joys of a relationship didn't end up barring you from entering the assembly of God's people. Una unión en la cual los placeres sencillos de una relación no terminarían impidiéndoles la entrada a la asamblea del pueblo de Dios. It pointed them to their union with God and what He would do for them in Christ. Eso les señalaba a su unión con Dios y a lo que Él haría por ellos en Cristo. And therefore it points to what Christ shares with us. Por lo tanto, esto nos señala a lo que Cristo comparte con nosotros. He does not share with us in our uncleanness. Él no comparte en nuestra inmundicia, Quite the contrary. todo lo contrario. We share with Him in His cleanness. Nosotros compartimos con Él en su limpieza. His touch of us, as with the woman with the flow of blood, makes us whole. Él nos toca como lo hizo con la mujer del flujo de sangre y nos limpia. In His union with us, Romans 6, He has shared with us His grave. En su unión con nosotros, Romanos 6, no solamente ha compartido su tumba, But more than that, Ephesians 2:8, He has shared with us His seat in heaven. pero mucho más que eso, Efesios 2:8
también nos ha asentado en el cielo. Far from us rendering his seat unclean, Mucho más allá que nosotros ensuciar o contaminar su silla, he has made us clean. Él nos ha limpiado a nosotros. And then I go on, you who are apart from him are wholly unclean. Ustedes- You who are apart from him are wholly unclean. Ustedes que fuera de Él están completamente inmundos, Have been washed and made forever clean through his blood. han sido lavados y limpiados para siempre por su sangre. And now you are seated with him in the highest heaven. Y ahora están sentados con Él en los lugares celestiales. Forever having been made clean by Jesus, who has united himself to his church like a husband to his precious bride. Habiendo sido lavados por Jesús, quien se unió con su iglesia como un esposo a su preciosa novia. By his grace, it means that those unclean things which once flowed from your heart are being removed by the sanctifying work of his Spirit. Por su gracia, esto significa que todas aquellas inmundicias que fluían de tu corazón están siendo eliminadas por la obra santificadora del Espíritu Santo. And even those unclean things have been forgiven. Y que aún esas inmundicias han sido perdonadas. It means that through Jesus you are forever welcome into the worshiping assembly of God's people. Esto significa que mediante Jesús tienes eterna bienvenida para adorar en la asamblea del pueblo de Dios. It means that through Jesus every part of your lives, from conjugal relations or menses or disease, is shared with Jesus. Esto significa que mediante Jesús, cada faceta de nuestra vida, ya sea la relación conyugal, la menstruación o las enfermedades, la compartimos con Jesús. And in those things you have not made him unclean. Y en todas esas cosas, ustedes no lo hacen a Él inmundo, Rather, he has made you holy. más bien Él les santifica a ustedes. And is working in each of the people of God to sanctify them. Y está obrando en cada uno de ustedes para que en el gozo de su comunión inquebrantable con ustedes, In the joy of his unbroken fellowship with you. en su comunión inquebrantable con ustedes, And therefore, in that you find unbroken fellowship with each other. encuentren gozo en su comunión inquebrantable el uno con el otro. You see, if we're going to believe what the New Testament says, then every passage points to Jesus. Si creemos lo que dice el Nuevo Testamento, que todos los pasajes, toda la Escritura señala a Cristo, If we're going to believe what Jesus says, si le vamos a creer a Jesús, then it speaks about him. que estos pasajes nos hablan sobre Él, Then we have to know it's there. entonces tenemos que entender que está ahí. Sometimes you may not see it. A veces puede ser que no lo veamos. And as I've suggested, maybe it's better to just admit that and pass over that passage for a time. Y como les dije anteriormente, a veces quizás sea más sabio admitirlo y saltar ese pasaje por lo pronto. But short of that, pray for the illumination of God's Spirit in you, Pero si no, oren que el Espíritu Santo les ilumine that you would see Christ para que ustedes puedan ver a Jesús and therefore be able to show him to the congregation. y por lo tanto poder mostrarles a Cristo a la congregación. Okay, there we end. Thank you. Gracias.